y es una analítica para las ciencias aplicadas. Lo que vamos a ver en esta clase, hacemos una pequeña introducción, vamos a hablar de la importancia de la analítica multivariante en ciencias aplicadas, qué es, para qué sirve, en qué se aplica, algunos métodos y técnicas, la clasificación y el plan de estudios del diplomado. Voy a hablar un poquito muy corto sobre mí, pero lo más importante es escucharlos a ustedes. Vamos a hablar de la metodología y pues el espacio creo que más importante de esta primera sesión, que van a ser las preguntas. El análisis numérico de datos en ciencias aplicadas, hay que considerar que todas las ciencias aplicadas son ciencias cuantitativas e hipotético-deductivas. Pero, ¿qué es una ciencia aplicada? Definición de un libro de Dewey. Ciencia aplicada son aquellas ciencias que resuelven problemas prácticos. Puede ser de desarrollo tecnológico, de carácter industrial. Es todo ese conocimiento que proviene de la investigación y el desarrollo y va directamente a la aplicación resolviendo un problema. Las ciencias aplicadas se soportan en las ciencias básicas, las ciencias naturales, pero también en otras ciencias. No se trata de hacer una discusión que qué es más importante o no, simplemente ciencias aplicadas son las que resuelven un problema concreto y práctico. ¿Cuáles ciencias aplicadas? Ciencias de la salud animal, ciencias de la salud humana, ingeniería forestal, ingeniería ambiental, biología, algunas áreas de la biología, eh, zootecnia, agronomía, ingeniería agronómica, ingeniería forestal, etcétera. Los datos que obtenemos en las ciencias aplicadas siempre son cualitativos y cuantitativos, que nos permiten formular hipótesis que las vamos a someter a ciertas pruebas estadísticas. ¿Para qué? Para evaluar la validez de esa hipótesis. Los estudios descriptivos ya no son un fin, ¿sí? Eso era algo que tal vez lo hacíamos cuando estábamos estudiando un pregrado, pero en la actualidad no es un fin. Tenemos que dar el siguiente paso. Los datos son un camino para explicar un fenómeno. La factibilidad de diseñar experimentos controlados los vamos a obtener conociendo ciertos procesos de análisis numérico. Y para hacer ciencia, entre comillas, necesitamos tener un conocimiento mucho más amplio de lo que es la estadística. Eso significa, tenemos que conocer los tipos de datos, las pruebas estadísticas, cuáles son sus requisitos, sus limitantes e interpretaciones. Y tenemos que ser muy conscientes cuál es el entrenamiento que tenemos del análisis estadístico en este momento, cada uno de nosotros. ¿Es suficiente? ¿Es práctico? ¿Satisface mis necesidades profesionales, investigativas, empresariales? ¿Estoy actualizado? ¿Me sirve en la vida profesional? Y muchas otras preguntas más. Y algo que nos ha pasado a todos nosotros, en algún momento hemos acudido a alguien que sabe de análisis de datos o que tiene un software. Antes, hace unos 15, 20 años, buscábamos quién tuviera un computador para que pudiese aplicar unas pruebas porque nosotros no conocíamos lo que realmente necesitábamos. Y lo peor, muchas veces llegábamos con unos datos sin haber propuesto una hipótesis y tener un diseño experimental apropiado. Otra pregunta que me debo hacer, ¿yo entiendo los requisitos de una prueba determinada? ¿Comprendo esos resultados y puedo interpretarlos? Miremos, entender, comprender e interpretar. Y la solución, en este caso, ciencias aplicadas, es práctica y sobre todo aquí, como todo en la vida, practicar, practicar, practicar para ir adquiriendo destrezas. ¿Cuál es la finalidad del análisis numérico de datos? Sacar conclusiones de interés en mi campo de estudio. Miren que todavía no he hablado de análisis multivariante, pero todo esto se aplica a los análisis multivariantes. ¿Qué abarca la estadística en términos generales en las ciencias aplicadas? Primero,
el diseño de estudio de manera ordenada que me permitirá revelar una información de una manera eficiente. Cuando estudiamos análisis de datos, aprendemos a colectar y a hacer un arreglo de esos datos en un cierto tipo de matriz. Sabemos analizar esos datos, podemos representar de una manera adecuada la información, extraer información de esa data. ¿De qué manera? Con estadísticos, parámetros, tablas, figuras, etc. E interpretar los análisis de una manera que creo que es lo fundamental, podamos comunicar esos hallazgos a otro grupo de personas. ¿Cuál es la importancia del análisis de datos en las ciencias aplicadas? Me permite hacer observaciones, me permite ver si mis datos están o no dispersos, me permite saber cuáles son las diferencias entre dos grupos de datos, entre dos tratamientos, entre un sistema en mi empresa al que yo quiero predecirle algo. Me permite evaluar esa información de una serie de observaciones, una serie que puede ser geográfica, espacial, temporal. Me permite comprender la información que obtuve y de una u otra forma, también a lo que queremos llegar, que es comunicar, poder representar de la mejor manera, de una manera sencilla e inteligible, los hallazgos que hemos encontrado. Ahora sí entremos en análisis multivariante. ¿Qué es y para qué sirve? En primer lugar, el análisis multivariante es el estudio estadístico de muchas variables que se han medido en una población o en varios grupos, en varios sitios de muestreo, en varias unidades muestrales, en varios individuos, etc. ¿Cuál es el interés? El interés es explorar ese conjunto de variables de manera conjunta. Lo que quiero encontrar es unas interacciones o interrelaciones dentro de esa población o dentro de esos grupos o dentro de esas unidades muestrales, pero también entre ellas. Aquí lo importante es que visualicemos que el análisis multivariante es de muchas variables. Quiero hacer una anotación sobre el nombre. Yo utilizo el término análisis multivariante, mas no multivariado ni multivariable. Si bien multivariante y multivariado es sinónimo, no utilicemos el término multivariable, porque multivariable simplemente nos está diciendo que son muchas variables, pero no sobre el análisis como tal. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir análisis multivariante o multivariado. Los objetivos de la estadística multivariante son varios. El primero, de ese mundo de datos quiero resumir mediante un pequeño conjunto de nuevas variables cuando las hemos calculado una realidad que es compleja. La vamos a simplificar, perdiendo muy poquita información. La idea es que ese mundo, ese universo de variables las podamos extraer, disminuir, condensar, sean nuevas variables que las hayamos extraído. ¿Cuáles las ventajas? Vamos a tener una representación gráfica mucho más sencilla de entender que nos permite comparar diferentes conjuntos de datos o instancias de tiempo. Y obviamente mejorar nuestro conocimiento de esa realidad estudiada. La estadística multivariante nos proporciona métodos de carácter objetivo para conocer cuántas variables, en algunos casos las vamos a llamar factores, que son indicadoras de una realidad compleja. Nos permite determinar las propiedades de esas variables o conjuntos de propiedades que nos puede estar explicando algo de los grupos, unidades de muestreo, poblaciones. Nos permite encontrar grupos, si es que los hay, pero también un hallazgo interesante es cuando no hay grupos.
Nos permite clasificar nuevas observaciones en grupos definidos y relacionar dos conjuntos de variables o tres o más conjuntos de variables. Bueno, vamos a ver para qué sirve todo esto en un rato. Estamos en el chat. Yo les voy a decir algunas aplicaciones, pero escríbanme o si quieren abrir el micrófono también lo pueden hacer. Estas son algunas aplicaciones de la estadística multivariante en ciencias aplicadas. Nos va a permitir alguien que estudie ingeniería agronómica clasificar terrenos de cultivo. Hay unos grupos de antropólogos que pueden clasificar restos arqueológicos o factores antrópicos que afectan la dispersión de especies en el caso de un biólogo de la conservación. Las dimensiones de la contaminación ambiental para un ingeniero ambiental. Las dimensiones de un desarrollo económico para un empresario. Caracterizar y clasificar suelos, sedimentos, quien estudia ecología. Clasificar sistemas, hábitats, aguas, vertimientos. Construcción de tipologías de clientes, eso es interesante para aquellos que tienen empresa y un largo etcétera. Así que, aplicaciones en medicina. Aplicaciones en medicina, por supuesto, podemos mirar morfometrías asociadas a patologías. Podríamos hacer estudios de inmunohistoquímica. Podríamos hacer estudios moleculares, muy bien, por supuesto. Una de mis compañeras en la empresa hace estudios multivariantes para clasificar conjuntos de genes. ¿A quién más se le ocurre otras aplicaciones del análisis multivariante? Diferencia del efecto de tratamientos en un material. ¿Cuál es la clave? Por supuesto que sí, Diego. La clave es que tenemos muchas variables, más de dos, más de tres variables que hemos medido dentro de ese sistema y queremos mirar cómo están funcionando conjuntamente. Podemos generar tipologías, podemos dividir grupos, podemos mirar diferentes tratamientos entre ellos. Vale. No sean tan tímidos, hay muchas aplicaciones. Ahí puse algunas solo para tentarlos. Dentro de un rato les voy a preguntar a qué se dedican para que veamos cuáles son las aplicaciones. El análisis numérico en ciencias aplicadas la podemos dividir o clasificar de acuerdo a esas relaciones que existen entre unas condiciones naturales y el resultado de ciertas observaciones. Y hay diferentes métodos de análisis y modelamiento de datos. Hay una visión del mundo que es determinista, donde te dice que solo existe un resultado posible. Esos modelos deterministas no son objeto de nuestros estudios. Hay otra que es de carácter estratégico. Los resultados van a depender de unas estrategias que van a depender pues, de los objetos de estudio y su ambiente. Típico teoría de juegos. No es objeto del análisis multivariante. Hay otro que va a estudiar el caos, la famosa teoría del caos, donde con muchos resultados posibles hay diferentes predicciones, tanto a corto plazo, pero no a largo plazo. Obviamente, si nuestra relación es de carácter sin certidumbre, siempre habrán muchos resultados posibles sin predicción. Tampoco es el objetivo de los análisis multivariantes. Es lo aleatorio, donde tenemos diferentes resultados posibles que son impredecibles de manera individual, pero que con cierta probabilidad puede ocurrir. Ese es el objetivo del análisis de estos métodos que vamos a ver en el diplomado. Y hay muchas fuentes de información de esta serie de datos complejos. Hay muchos. Y también muchas áreas, tanto de donde vienen los datos como de conocimiento que podríamos tener. Si somos profesionales en estadística, por supuesto que tenemos que saber muchísima álgebra,
Pero nosotros que queremos aplicar este mundo de datos, de matrices de datos complejas, extraer la información a través de análisis multivariante, tenemos que ser conscientes que hay un campo de conocimiento que proviene del álgebra, hay un campo del conocimiento de las leyes físicas que vienen, tenemos que hacer un análisis dimensional, tanto espacial como temporal, y hay un conjunto de pruebas estadísticas, tanto paramétricas, no paramétricas, los conceptos de teoría de la información donde podemos asociar variables. Toda esa serie de conocimientos nos va a permitir tener una relación espacio-temporal matemática de asociación de los datos complejos. Aquí podemos mirar dos tipos de cosas, mirar sus relaciones o mirar la estructura. Cuando hablamos de esa estructura espacial y temporal, vamos a mirar algunas series de tiempo, vamos a mirar cómo se estructuran los datos a nivel espacial. Aquí hay diferentes tipos de análisis multivariantes. ¿Los vamos a ver en el diplomado? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de estructura, generalmente vamos a utilizar unos coeficientes de asociación. Dentro de un rato veremos de manera muy global, a manera de introducción, qué son esos coeficientes de asociación, y esos coeficientes nos va a permitir tal vez lo que más hacemos en análisis multivariante, o agrupamientos, que son los clústeres, o ordenación, que es mirar cómo se relacionan esas variables. Aquí está el famosísimo análisis de componentes principales, que es tal vez lo primero que hacemos, y otros más. Lo interesante es que nos va a permitir interpretar estructuras, y una vez que interpretamos podemos dar un paso más adelante, hacer análisis de regresión, hacer análisis canónicos, mirar análisis de ruta, etc. Este es el mundo en términos generales del análisis multivariante. Todo esto queremos verlo en el diplomado. Pero recordemos que siempre vamos a salir, vamos a iniciar de una pregunta, de un marco general, donde estamos haciendo unas observaciones o tenemos resultados preliminares de otro estudio. Tenemos una intuición sobre algo que está sucediendo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Comenzamos a alimentarnos, ¿cierto? Comenzamos a hacer una investigación de información secundaria, hablamos con diferentes personas, empezamos a construir un marco general. Bajo ese marco general vamos a proponer una hipótesis, vamos a especificar el problema, vamos a crear un modelo y desarrollamos nuestros métodos de muestreo, el trabajo en campo, trabajo en laboratorio, trabajo de gabinete. La información obtenida durante este proceso es la que vamos a analizar. ¿Cómo analizamos esa información? La típica estadística descriptiva, la típica estadística inferencial univariante o análisis multivariante y modelación. Lo que queremos hacer aquí es este tercer nivel, el del análisis multivariante. Vamos a hacer un pequeño repaso mañana y pasado mañana sobre esta estadística descriptiva y estos test de hipótesis de una sola variable antes de entrar de lleno con los análisis multivariantes, y al finalizar el diplomado van a tener muchos deseos de seguir la siguiente fase, que es el modelamiento. El cuento es que cuando has hecho análisis de datos, estás haciendo un diálogo también con los muestreos que has hecho. Estuvieron bien hechos, hubo problemas, la información que colectamos fue correcta, no fue correcta. A veces tenemos que devolvernos, hacer una segunda fase de nuestro trabajo, pero necesitamos que estos datos sean lo más limpios, lo más perfectamente colectados, aunque la perfección no exista. Queremos obtener unas conclusiones. Con estos datos, con estas conclusiones, vamos a regresarnos, vamos a generar nuevas hipótesis, vamos a crear nuevos procesos de investigación. Una de las razones para proponer el diplomado es
que partimos de una información, de un conocimiento el día de hoy. Hoy es 2 de agosto. Me gustaría que el 2 de noviembre hayamos dado una vuelta y hayamos propuesto nuevas hipótesis. Quizás seamos conscientes de nueva información que debamos recolectar, de nuevos métodos para colectar esa información, nuevas maneras para organizar esa información, nuevos análisis multivariantes para hacer esa información. Al fin y al cabo, cuando hacemos este retorno entre el análisis de datos y nuestro trabajo de muestreo, de laboratorio, de gabinete, vamos a descartar cierta información, ciertos datos que no nos sirven, que es redundante, que está ahí de relleno, que no me está diciendo nada, o tal vez una razón más. Pregunta, Miguel, ya la respondemos más adelante. Sí, la idea es que veamos T2 de Hotel. Técnicas. Las técnicas tratan con datos asociados a conjuntos de medidas sobre un grupo de individuos u objetos. ¿Sí? Generalmente vamos a poner los individuos en filas, objetos, unidades de muestreo en las filas. Y eso siempre lo vamos a tener en un arreglo que le llamamos matricial. Las filas, individuos, objetos, las columnas, las diferentes variables. Por ejemplo, si decimos vamos a analizar 60 localidades aquí en Colombia, los llanos orientales, y emplearemos 30 indicadores de estructura y composición del hábitat. Nuestra matriz consta de 60 filas y 30 columnas. La matriz se llama 60 por 30. O estudiamos 23 sitios de muestreo en una región biogeográfica. Tomamos para análisis físico-químico 52 parámetros físico-químicos. Nuestra matriz tiene 23 unidades de muestreo por 52 variables. Todas las técnicas se dirigen a las filas, a las columnas o a las dos cosas. Siempre, filas, columnas o a las dos. Los análisis multivariantes nos permiten relacionar las unidades de muestreo, o sea, las filas, o las columnas, es decir, las variables. Estas son formas, ¿sí?, de matrices. Imaginen, solo tenemos dos datos. Son una sola variable con dos individuos o dos variables con tres individuos, tres variables con cuatro grupos, etc. Esta es una forma corriente, es como organizamos nuestros datos en una tabla, por ejemplo, en Excel. Cuando analizamos los individuos, vamos a hablar de técnicas que trabajan sobre las filas, y si vamos a analizar las columnas, hablaremos que trabajamos sobre las variables. Y lo que estamos hablando es de un espacio en el que tenemos tres dimensiones. Nuestros descriptores, recuerden, las columnas son las variables o descriptores, las filas, los individuos, objetos o unidades de muestreo, y vamos a agregar una tercera dimensión que es el tiempo. ¿Cuáles son, en términos generales, los dos tipos de análisis que los que se trabajan los análisis multivariantes? Lo hacemos en modo Q o modo R, es decir, matrices Q o matrices R. Q, es decir, nos interesa mirar las relaciones entre las filas, entre los objetos, entre las unidades muestreales, entre los individuos, basados en los descriptores, es decir, las variables. Y el modo R es cuando queremos analizar la relación entre las variables, es decir, las columnas o descriptores, ¿con base en qué? En las filas. Los otros modos, el O, P, S o T, son variaciones de estos dos modos. Todos nuestros análisis multivariantes están enfocados en los modos Q y los modos R. ¿Cómo es una matriz de datos? Todos creo que la conocemos en términos generales.
¿Hay unas reglas para escribirlas en una tabla Excel? Sí, la hablaremos, no sé si hoy o la hablaremos mañana. Como les decía, los objetos, unidades de muestreo, individuos, los vamos a ubicar en las filas y los descriptores o variables en las columnas. Esto es una matriz de datos. ¿Puedo tener más de una matriz? Por supuesto. Por ejemplo, quienes hacen análisis de calidad del agua utilizando macroinvertebrados, por ejemplo, tienen dos tipos de matriz. Una matriz donde está la biota y una segunda matriz donde están los parámetros físico-químicos. Entonces tengo una matriz A y una matriz B, no únicamente una matriz, ¿vale? Entonces, ¿puedo tener más de una matriz? Por supuesto. Pero los análisis multivariantes se tienen que desarrollar dependiendo de las asociaciones o similitudes o de qué tan diferentes son las unidades de muestreo o las variables. Entonces hay un mundo gigantesco de distancias e índices. Me gusta mucho utilizar un libro de dos autores, Legendre y Legendre. La última versión es 2012 o 2019, 2018, y hace un compendio de todos estos índices y distancias. No podemos utilizar aleatoriamente cualquiera de estas 20 y pico de índices o 20 y pico de distancias, porque pues, es con el que me han dicho que hay que hacer. Hay razones por el que puedo utilizar o debo utilizar Sorensen, la distancia euclidiana, Stenhouse, la distancia de Mahalanobis, Gower, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante para todos los análisis multivariantes, pero en especial con los análisis de clasificación, conglomerados, los jerárquicos o no jerárquicos, es decir, los agrupamientos. Hay diferentes tipos de distancias e índices. Por un lado, me interesa asociar los objetos o sitios de muestreo, por ejemplo, utilizando las abundancias, que pueden ser conteos. Entonces, puedo utilizar índices de simplemente presente o ausente, o que estén ordenados, o utilizando abundancias relativas. Podrían ser proporciones o porcentajes. Por supuesto, nos detendremos cuando lleguemos a las temáticas de clasificación con los diferentes coeficientes que pueden ser métricos, semimétricos o no métricos o de carácter probabilístico. Miren que ya hay un primer tema solo para asociar objetos. Pueden ser presencia, ausencia, pueden ser en un orden predeterminado o podemos hablar de abundancias relativas. Los coeficientes son métricos, semimétricos, no métricos o probabilístico. ¿Cuál debo usar? Ok, ya lo veremos. Una segunda posibilidad es que esos datos sean cuantitativos o semicuantitativos. Podemos utilizar los datos crudos sin normalizarlos, tal como fueron capturados, tal como fueron registrados, o utilizar otras técnicas que sean probabilísticas. Si utilizo los datos sin normalizar, podría estandarizarlos posteriormente para ajustar la distribución. No necesariamente todos tienen que estar normalizados. Y un tercer tipo de asociación, pues van a ser las abundancias que van a ser normalizadas, es decir, que se distribuyan bajo una curva normal o que cumplan con el teorema del límite central, que lo veremos mañana. Es un recorderis. La idea es que no hayan sesgos en la información y hay una cantidad de índices y distancias diferentes de acuerdo al análisis multivariante que voy a aplicar, que depende completamente de la pregunta que quiera hacer. Ahora, la otra es que yo quiera no asociar las filas, sino las columnas, es decir, las variables, descriptores físicos, químicos, geológicos y un largo etcétera.
Alguien trabaja en mejoramiento genético. Yo creo que le interesan son los genes en esas columnas. Alguien trabaja con morfometría. Entonces interesa son medidas corporales de esos individuos que van en las columnas. Entonces, puedo asociar los objetos, también presencia, ausencia o diferentes estados, porque no únicamente es presencia, ausencia, puede ser eh, raro, mediano, abundante, muy abundante. Ahí podría crear 4 categorías. Entonces hay diferentes coeficientes y cada uno tiene su razón de ser para ser aplicado con cierto tipo de análisis multivariante. Cuando son multiestrato pueden ser datos cuantitativos y homogéneos o no homogéneos y lo mismo. Aquí lo que quería es que detallen la cantidad de subíndices que tengo con la S, que son coeficientes de similitud, o de la D, que es de distancia, y son diferentes, ¿ya? Algunos son distancia de Mahalanobis, Euclidea, similitud de Gower, Stenhouse, etcétera, etcétera. Y un tercer grupo, cuando quiero asociar esas columnas, esas variables, es asociar medidas entre diferentes objetos. Puede ser intencionalmente removiendo el efecto de las correlaciones o sin remover esos efectos. Todo esto está mucho más asociado con los análisis de clasificación, es decir, los clústeres, los análisis de aglomeración, jerárquicos o no jerárquicos. Generalmente uno piensa que voy a hacer un dendrograma, puedo utilizar una distancia euclidiana y le doy correr al software que estoy utilizando y listo. No, hay muchos elementos que tengo que tener en cuenta antes de obtener ese clúster. Bueno, esto es una manera muy simple de mirar cómo se calculan estos índices. Si yo tengo una matriz de esto sería solo para presencia-ausencia, ¿sí? Entonces, el objeto 1 o la unidad de muestreo 1 versus la unidad de muestreo 2 de una matriz muy grande, ¿sí? Entonces, el doble 1, el doble 0, está ausente en una unidad, pero presente en la otra, ausente en la 1, ausente en la 2 y presente en la 1, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener índices que son de carácter simétrico, como el S2 o el S3, o índices de carácter asimétrico, como el S7, S8. Podemos incluir la cuantificación de ese índice como el S15 o que sea asimétrico también la cuantificación. Todo esto lo veremos cuando lleguemos al tema de clasificación. La anterior, esta es sobre similitudes, aquí vamos a ver distancias. La distancia euclidiana, 2 puntos en un, en una, en un cuadro XY, ¿sí? ¿Cuál es la distancia entre la unidad x sub 1 y x sub 2? Se hace un cálculo a través de una raíz cuadrada con la diferencia al cuadrado. Pueden haber distancias asimétricas, podemos pensar en la cuerda, en la tangente, y en otro tipo de distancias. Entonces todo depende. Miren que en últimas no siempre 1 más 1 es 2. Hay otras maneras en que 1 más 1 podría ser más que 2 o menos que 2. Entonces es importantísimo tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, hay muchas clasificaciones de análisis multivariantes, muchísimas. Se puede tomar tipos correlación no lineal. Podemos hacer correlación. Sí, por supuesto. Ese es uno de los temas que tenemos que mirar en el diplomado. Asociaciones de carácter lineal y otras no lineales. Hay diferentes tipos de clasificación de los análisis multivariante. De hecho, va a depender mucho del autor que cada uno de nosotros sigamos. Esta es una manera muy sintética. Habrán otras, van a encontrar otras clasificaciones en la red, en diferentes libros.
Esta es una que me sirve a mí, que me parece muy sencilla, donde hay dos tipos de objetivos, de enfoques. Uno de carácter descriptivo o uno de carácter inferencial. El descriptivo es el que simplemente voy a extraer la información y el inferencial donde generalmente voy a obtener un nuevo conocimiento, voy a hacer inferencias. Esto me puede dar pie para hacer algún tipo de predicción o como ya muchas empresas requieren hacer prescripción. Aquí hago un paréntesis. Hasta hace muy pocos años hablábamos de análisis descriptivo, análisis inferencial y análisis eh, predictivo. ¿Sí? Describir, inferir y predecir. Ahora hablamos de prescribir. ¿Sí? Es el cuarto nivel. Muchos de estos análisis multivariantes tienen la potencialidad de ser utilizados para hacer prescripciones. Los análisis multivariantes pueden ser un interesantísimo abrebocas para algo que ya se está viviendo ahora, todos lo estamos escuchando, como el Machine Learning, la inteligencia artificial, etcétera. Ya veremos eso. Entonces, dependiendo del enfoque, si es descriptivo o inferencial, podemos utilizar simplemente para describir datos, pero pues qué gracia, digo, ¿no? Hago análisis multivariantes para simplemente describir el universo. Bueno, yo creo que hay que dar el siguiente paso. Podemos obtener indicadores, clásico, el análisis de componentes principales o el escalamiento o las correspondencias, porque me permite describir, pero extraigo unos indicadores. Por ejemplo, tengo unas variables morfométricas que he medido a diferentes animales que me permitirán mirar cuáles son las que explican, por ejemplo, el tamaño y otras que me podrían estar explicando la talla o el peso o cómo ganan ese peso los animales. Entonces son análisis interesantes. Pero si quiero hacer inferencias, lo más probable es que utilice un multivariante factorial. Quiero clasificar, ok, hagamos conglomerados, hagamos clúster, utilicemos toda esa cantidad de similitudes y distancias y miremos cómo están relacionados. O hagamos predicciones. ¿Qué les parece eso? Utilizamos un análisis discriminante. El análisis discriminante ha partido primero de una función discriminante, nos va a separar la nube de puntos, la nube de datos en diferentes grupos que los conocemos a priori. Tengo nueva información, quiero saber a qué corresponde esto. Análisis multivariante, Machine Learning, importantísimo. O quiero mirar cómo se relacionan esas variables. Un ejemplo, análisis de correlaciones canónicas. Quienes hacen estudios ambientales, los ingenieros ambientales, los biólogos ambientales, siempre tienen al menos dos matrices. Una matriz que es biótica, por ejemplo, macroinvertebrados, donde tienen 20, 30, 50 diferentes especies en tantas filas, tanto n filas, y otra matriz donde midieron variables físicas y químicas. Entonces, quiero mirar cómo se asocian estas dos variables, estas dos matrices, cómo se correlacionan. Eso es un análisis canónico. Miren, es de carácter inferencial y es relacional. Esto es simplemente parte de lo que podemos ver con los multivariantes. Y este es el plan de estudios del diplomado. ¿Sí? Como les decía son 10 módulos. Aquí me aparecen 9, pero ya les explicaré por qué. Veremos un primer repaso. Algunos de ustedes, pues, escríbanme o ahora les doy la palabra. Algunos tendrán unas bases muy fuertes en estadística descriptiva y en estadística inferencial univariante, es decir, pruebas T, análisis de varianza,
pruebas no paramétricas. Haremos un repaso muy rápido, no nos vamos a concentrar. El curso no es de estadística descriptiva ni inferencial univariante, pero hacemos un repaso porque esos conceptos nos sirven para entender otras cosas. Como todo, absolutamente todo, lo haremos en ambiente R, en entorno R, entonces algunos de ustedes ya tendrán experiencia en análisis en R y RStudio. Utilizaremos el software de RStudio porque es fácil. Pues 90% de la población que trabajamos en R usamos RStudio. Entonces vamos a dedicarnos a introducir en el manejo de RStudio funciones, matrices, operaciones básicas, llamar las librerías y hacer instalación de paquetes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo para que le perdamos el miedo. Luego iniciamos con la introducción del análisis multivariante, por supuesto, más de lo que acabamos de hablar hace un rato, e iniciaremos con los análisis de clasificación, que son los clústeres. Vamos a ver los métodos jerárquicos, los no jerárquicos y los de asociación. Aquí realmente son 2 o 3 módulos, son bastante amplio la temática, es importante que la podamos desglosar correctamente y que empecemos a hacer dendrogramas, agrupamientos, clasificaciones con los índices o coeficientes o distancias correctas. Luego vamos a entrar en los análisis de ordenación, pero no todos. Primero los no restringidos. Análisis de componentes principales, coordenadas, correspondencias, escalamiento multidimensional no métrico, para entrar con las análisis de regresión. Por supuesto, partimos de la regresión lineal. Veremos, Junior, tú preguntas sobre lo no lineal, veremos diferentes modelos no lineales. Veremos, por supuesto, regresiones multivariantes, etcétera. Iremos ahora sí a los siguientes análisis de ordenación, que son los restringidos, pero no todos los restringidos, solo los asimétricos. Por ejemplo, el CCA, lo que decíamos en estudios ambientales, matriz biótica, matriz de parámetros físico-químicos. Y también el análisis discriminante. Aquí nos vamos a concentrar muchísimo. Esto es de muchísima utilidad para casi todas las áreas, las ciencias aplicadas. Y terminaremos con unos análisis de ordenación restringidos, pero de carácter simétrico, donde podremos ver algunas correlaciones, algo muy aplicado para algunas ciencias. ¿En qué me he desempeñado? Esencialmente en ciencias aplicadas. Si bien me parece una bacanería las ciencias básicas, prefiero mirar para qué sirve todo esto, ¿sí? Entonces, como asesor y consultor en ciencias ambientales para empresas ambientales, como catedrático en ciencias de la producción animal, ciencias agrarias, ciencias ambientales, y el equipo de Blue Note. ¿Cuáles son las habilidades al finalizar? Queremos que adquieras competencias específicas, que aprendas técnicas prácticas para tu ejercicio profesional. Si bien la teoría y los conceptos son importantes y por supuesto los veremos, pero queremos que nos digas, no, pero es que eso está muy teórico, yo quisiera a ver, yo trabajo en esto, tengo este tipo de datos, quiero aplicarlo. Eso es lo que queremos, que tengas estas habilidades. Afianzar el conocimiento en R, por supuesto, y generar y analizar análisis en matrices de datos complejas. ¿Cómo es nuestra metodología? Hace 8 días hicimos una introducción de todo esto, la repito, aquellos que estuvieron hace 8 días, pues bienvenidos de nuevo. Aprender haciendo, esa es nuestra filosofía, es como hemos enseñado. Tuve la fortuna de tener algunos profesores que me enseñaron haciendo más que teorizando. Vengo de las ciencias aplicadas, el equipo de Blue Note viene de las ciencias aplicadas, así que learning to doing.
tenemos material audiovisual, los ejercicios son reales aplicados a la vida profesional, vas a tener retos, ¿sí? Porque ¿de qué sirve sentarse aquí, mirar en una pantalla, escuchar a Víctor, bla, 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 él va a correr el código, él va a decir todo, cómo se analiza, cómo se interpreta, pues aburridísimo. Tú te tienes que comprometer a cumplir unos retos, hacer los talleres prácticos, hacer los análisis de caso. O si no, ¿cómo se aprende? Es aplicando. Y lo vamos a trabajar en la plataforma Moodle. Vale, yo creo que eso es todo. No olviden que ahí están los correos, ahí está de pronto podemos escribir el WhatsApp, Stephanie. Vale, yo voy a permanecer aquí unos minutos más si alguien quiere hablar directamente conmigo. Por el momento doy finalizada la charla. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia y espero haberlos motivado.